Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y bueno, tenía ganas de hacer un vídeo fuera, pero hace mucho viento, se oía mal. Al final he entrado y lo voy a hacer aquí. Quería comentar un poco este post luna nueva con Mercurio, con Lilith en oposición a Urano. Una luna nueva muy interesante. Y el cambio de energía que hay ahora, ¿no? Porque la luna todavía está en Sagitario, Marte está en Sagitario y el Sol también ha entrado en Sagitario. Ahora el proceso escorpiano que todavía queda pendiente y que no es un proceso menor, es ese Mercurio retrogradando por Escorpio yendo al encuentro de Venus, ¿no? Queda Venus en Escorpio. Entonces, por un lado, el cambio a la energía sagitariana es una energía de fuego expansiva que busca dirección, que busca nuevos sentidos, nuevos horizontes. De alguna manera tiene Sagitario siempre tiene ese aire aventurero, ¿no? Ese aire lanzado hacia adelante. Mira más hacia el horizonte, no es Escorpio que mira hacia adentro. Y entonces hay un cambio hacia esta energía sagitariana que siempre es un alivio cuando salimos de tanta energía escorpiana. Entrar en Sagitario es una liberación, hay una cierta liberación. Probablemente en esta última luna nueva, incluso la semana anterior, yo diría casi que las 2 semanas anteriores, porque ha sido todo un proceso por lo que he ido observando de temas del pasado que han ido surgiendo, temas familiares con Júpiter en Cáncer, retrogradando también, reencuentros por este Mercurio retrógrado en la luna nueva, reencuentros que igual necesitaban resolver viejos conflictos para ir cerrando temas, ¿no? Entonces, bueno, esto se va disipando y vamos entrando en esa energía más entusiasta, más optimista, quizá, o menos densa, de Sagitario. ¿Qué queda pendiente ahí con Mercurio y Venus? Me parece un proceso muy interesante. A mí Venus, en su paso por Escorpio, siempre me recuerda un poco a la figura de Perséfone, ¿no? Que es raptada por Hades. Entonces, Venus, que es Afrodita, no es Perséfone, pero siempre me recuerda bastante a esta figura. ¿Qué le sucede a Venus Venus cuando entra en Escorpio? De alguna manera siempre son transformaciones internas bastante intensas. Es el último planeta de los personales que pasa por Escorpio. Antes ha pasado Marte, ha pasado Mercurio, ahora pasa Venus. Entonces Venus es la que incorpora, es la que asienta, es la que de alguna manera permite digerir toda esa información. Y Mercurio va retrogradando y se encontrará con Venus precisamente para aportarle esa información. Entonces, volviendo a la figura de Perséfone, Perséfone era, antes de ser raptada por Hades, Perséfone era una ninfa llamada Core, hija de Deméter, que es Ceres en la mitología romana, que es la que se utiliza en astrología, pero en la mitología griega, que está en el origen de alguna manera, es Deméter. Entonces, Core es una figura muy ingenua, una figura juvenil, todo está bien, o sea, va corriendo por el campo, todo son flores, todo es abundancia. Deméter, que es la diosa de las cosechas, pues asegura que haya gran abundancia hasta que Hades, que se enamora de Core, la rapta. Claro, la mitología es bastante violenta y bastante cruda en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué le sucede a Core
cuando Hades la rapta, la lleva al inframundo y la hace la reina del inframundo, convirtiéndose Core en Perséfone. De alguna manera, Core pierde la inocencia, pierde su ingenuidad y se convierte en una mujer, se convierte en una adulta en el inframundo. ¿Por qué? Porque el inframundo escorpiano, o sea, esa densidad escorpiana que siempre tiene ese punto doloroso, ¿no? Tiene ese punto de pérdida de la inocencia. Escorpio nos pone delante de los contrastes, nuestras contradicciones, nuestras dualidades, ¿no? Esa tensión. Entonces Escorpio nos pone delante de nuestros conflictos. Y en ese proceso, en Escorpio, ese proceso alquímico que se hace en Escorpio, es a través de esa tensión, a través de esa tensión máxima entre el blanco y el negro, o sea, entre los dos extremos de la dualidad, Core va descubriendo los grises, o sea, va descubriendo en esa alquimia, en esa transmutación de los valores, va descubriendo la riqueza de los matices y va dejando atrás esa dualidad extrema para entrar en esa riqueza de la multiplicidad y la riqueza de los matices de grises, ¿no? De alguna manera. Y a través de esos grises madura y se empodera también. Por eso Hades la hace la reina del inframundo, convirtiéndola en Perséfone. Se empodera, transmuta esa inocencia que después la pierde de forma dolorosa, la transmuta en poder interior, en poder personal. Y ese poder personal es precisamente el de saber navegar en esos grises, ¿no? En los matices, de saber, de no ver solo bueno, malo, de no vivir, de aceptar sus contradicciones de una forma menos determinista. Y ahí transmuta y sale del inframundo. De hecho, decide salir para de alguna manera contentar a Deméter, y para devolver las estaciones a la superficie de la Tierra, para que pueda volver a haber épocas de abundancia. Decide vivir entre los dos mundos. O sea, no es que quiera volver a ser Core, no quiere volver a ser Core, porque aprende en ese viaje por el inframundo plutoniano, madura, aprende a ver los matices y avanza. Entonces decide pasar mitad del año en la superficie y la otra mitad del año vuelve al Hades, ¿no? Son los aprendizajes escorpianos que nos llevan a madurar, que nos llevan a profundizar, que nos llevan a obtener un conocimiento que va más allá de la simplicidad de Core en la superficie, que era feliz, que todo muy bien, sí, pero hay más en la vida, ¿no? Hay profundidades que nos aportan muchísimo, complejidades que nos aportan, ¿no? Y que hay que atreverse a atravesar para madurar. Entonces, Mercurio, Hermes, que es el único que puede entrar con cierta libertad por el inframundo, que tiene la puerta abierta para entrar y salir porque es el mensajero, pues precisamente Mercurio, que Júpiter manda a Hermes, Zeus manda a Hermes a darle el mensaje a Hades de que por favor que devuelva a Core, que ya no es Core, es Perséfone, o sea, se ha hecho mayor, que la devuelva a la superficie. Entonces Perséfone ahí decide, vale, pues volveré medio año a la superficie y la otra mitad del año voy al inframundo.
Pues ese Mercurio está retrogradando precisamente para llevarle el mensaje a Perséfone, y para llevarle el mensaje a Venus en este caso, ¿no? Pero yo veo un paralelismo bastante interesante cada vez que Venus pasa por Escorpio. Hay una transmutación de los valores, hay una maduración en nuestra Venus. Como además es el último planeta de los personales que está haciendo su tránsito, y precisamente Mercurio está volviendo para atrás para llevarle esa información, veo un momento muy interesante para, desde esa energía con el Sol en Sagitario y Marte en Sagitario, que es nuestra acción, ¿no? Desde esa energía ya que empieza a mirar hacia adelante, que quiere nuevos horizontes y que quiere acción por Marte, que quiere nuevos propósitos por el Sol también. Veo muy interesante esa retrogradación de Mercurio al encuentro de Venus, porque de alguna manera nos va a empezar a aclarar el hacia dónde y cómo queremos resignificar nuestros propios horizontes, ¿no? Con la particularidad además de que estamos en pleno trígono Júpiter-Saturno. Ambos están retrógrados ahora. Ese trígono es la fase más fluida de un ciclo que empezó en diciembre del 2020. Ahí se inició algo en nuestras vidas, allá donde tengamos el grado cero de Acuario, porque esa conjunción Júpiter-Saturno fue en el grado cero de Acuario, en diciembre de 2020, enero del 2021. Ahí iniciamos algo, en ese punto de Acuario, que se ha ido desarrollando. Ha pasado la primera cuadratura, ahora estamos en el primer trígono. Entonces algo se empieza a soltar, pero al mismo tiempo hay esa necesidad de resignificar nuestros objetivos, de resignificar la dirección. Ahora mismo están retrógrados. A finales de la semana que viene, de esta semana en la que vamos a entrar, Saturno se pone directo. Eso ya es un paso muy importante. Empezamos a construir hacia esos nuevos horizontes. Quizá replanteamos nuestros objetivos o replanteamos la manera en la cual queremos seguir adelante. Júpiter sigue retrogradando, eso siempre nos da un punto de ir conectando con el sentido interior. O sea, Júpiter retrógrado nos obliga a conectar con la fe y con la confianza. Cuando se pone directo, esa fe y la confianza ya se expresa de manera mucho más espontánea. Con la retrogradación es como si cuando Saturno se ponga directo, sí diremos, vale, quiero construir hacia esto, pero no sé cómo va a ir. Pues claro, pues hay que confiar. O sea, nunca sabemos, siempre hay una sensación de riesgo, ¿no? Cuando tomamos direcciones nuevas, cuando resignificamos nuestros sentidos de vida. Entonces, cuando Júpiter se ponga directo, esto ya va a fluir del todo, ¿no? Pero ahora es momento no, claro, no sabemos cómo nos va a ir esos cambios que nos proponemos. Pero es que hay que tomar decisiones sin saber cómo nos va a ir. Entonces, ahí hemos de tirar de fe, de confianza en nuestro propio proceso, ¿no? De fe y de confianza en nosotros. O sea, tenemos que confiar en nuestras propias capacidades y nuestra propia fuerza vital. Y eso va a ser muy importante, sobre todo cuando Júpiter-Neptuno entren el año que viene en Aries, que ahí sí, del todo, tendremos que contar con nuestra propia fuerza vital en Aries, ¿no? Entonces,
Un momento muy interesante este encuentro de Mercurio y de Venus, porque yo creo que nos va a llegar mucha información acerca de qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y a finales de esta semana que viene, con Saturno poniéndose directo, hay un cambio de energía muy significativo también. Se empiezan a resolver esos temas del pasado que han ido surgiendo, esos temas pendientes se empiezan a resolver de forma muy activa. Empezamos a verlos con mucha claridad y empezamos a avanzar hacia Aries, ¿no? Después cuando Neptuno se ponga directo, que es más adelante, ya toda esta energía en estos ciclos lentos, ¿no? que son estos planetas, ya toda la energía se empieza a enfocar hacia adelante. Pero es un momento, esta semana hay un cambio de energía. O sea, por un lado se activa Sagitario, por el otro lado Saturno se pone directo, por el otro lado Venus hace su proceso de integrar toda la información que se ha removido en esta época escorpiana tan intensa que hemos tenido, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hablar de este proceso, un vídeo corto, quería hablar de este proceso de maduración de Perséfone, que siempre cuando Venus salga de Escorpio, y antes pasará por Lilith, o sea, hay todo un proceso todavía, ¿no? por hacer con Venus, pero cuando salga Sagitario, esta Perséfone saldrá, o esta Venus, porque no es Perséfone, saldrá con mucha claridad y con mucha fuerza, con un proceso tremendo hecho, porque Mercurio pasará una vez y volverá a pasar otra vez directo, ¿no? Entonces queda este proceso muy, muy venusino, con Venus en Escorpio, que es una posición importante, porque recordemos que Venus es regente de Tauro, que es el signo opuesto, ¿no? Entonces también la oposición que se dará en ese grado, después de pasar por Lilith, después Venus avanza hacia el grado 28-29 de Escorpio, ese último grado, el grado anarético de Escorpio, tan intenso, hará la oposición a Urano y nos abriremos al cambio, nos abriremos a lo inesperado, y es un aspecto, yo creo que muy creativo, que cuando al día siguiente Venus pase a Sagitario va a tomar mucha dirección y mucha fuerza. Un cambio de energía importante esta semana hacia menos, aunque siga habiendo proceso escorpiano, nos llega más información y va a tener un aspecto menos densa la energía, que yo creo que ya lo podemos estar sintiendo, ¿no? Esa energía sagitariana que ya nos da una chispa de decir, venga, va, para adelante. Bueno, es lo que os quería comunicar. También os recuerdo, así para acabar el vídeo, que siguen abiertas las inscripciones para mirar los tránsitos en vuestra carta, para que podamos situar todo esto de una manera mucho más individualizada, ¿no? A través de las casas, a través de los aspectos planetarios. Entonces, si tenéis ganas de darle forma junto conmigo, de que le vayamos dando forma a toda esa nueva resignificación, esa nueva dirección que podemos tomar a partir de ahora, si queréis darle forma, y mirar también, por supuesto, el proceso que queda de aquí a febrero, y en qué os afectan estos grandes tránsitos en vuestra carta natal, pues me escribís al email que pondré abajo en información, y podéis reservar una consulta. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.